fuerte a la noche. No, no. Bueno, yo les proponía ayer y esta mañana en particular mirar el asunto de la pandemia en Argentina a través no de uno, sino de 4 o 5 elementos que tienen que ver con los casos y la carga de los mismos, con los testeos, con las vacunas, con las terapias intensivas y con las medidas. No es un solo tema, sino que son una ecuación de varios, ¿no es cierto? Y hay un dato relevante dentro de esta ecuación que tiene que ver con la carga de datos. Nuevamente, nuestro querido amigo Pablo Sigal ha publicado datos respecto de, de que la carga de datos no refleja exactamente los casos ocurridos en un día. Por ejemplo, anteayer, cuando todos quedamos impactados por la cifra de 20.000 casos, el dato de casos más alto en 399 días, bueno, no fue tan así, ¿no? Había sido 7.000 el día anterior, digamos. Exactamente. Entonces encontramos que, bueno, hay dudas respecto de cómo se cargan los datos y hay, obviamente, dudas respecto del número de testeos, porque un día se testean 40.000 y otro día se testean 75.000, ¿no? Claro, no hay un testeo parejo, sino un testeo muy errático, ¿no? Entonces quería hablar un poquito de esta combinación de asuntos, justamente con Pablo Sigal, periodista de Clarín, que sigue esto de manera dramáticamente matemática. Si yo estoy obsesionado con los números, él está mucho peor que yo. Hola Pablo, un abrazo, buen día. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Buen día. Bueno, yo medio enloquecido ya con los números, me imagino vos, ¿no? Sí, estamos un poco absorbidos por eso. Y sí, lo que vos comentabas, la idea ahí es tratar de marcar la realidad de la carga de datos y de las cifras diarias, ¿no? Es decir, nosotros hace 2 días nos encontramos con más de 20.000 casos y es un impacto psicológico, ¿no? Pasar la barrera de los 20.000, evidentemente a todo el mundo le asusta. Después eso, cuando uno empieza a revisar en detalle la cantidad de datos reales que hubo cada día, se encuentra con que hubo una menor cantidad, que de todas maneras con el tiempo, o sea, con los días sube un poco más. Es decir, ayer a determinada hora estaba esa cifra que ustedes marcaban de 7.000, pero luego se completó, no llegó a los 20.000, ¿no? Estuvo por debajo. Y la cifra de ayer, bueno, 22.000 tampoco, había 22.000 casos ayer, sino que esos casos corresponden a días anteriores. Esto es algo que pasa siempre, pero a veces se profundiza. Y particularmente en estos últimos días, hubo 2 días que fueron el 31 de marzo y el 31 de marzo y el 5 de abril, digo bien, en los que el gobierno informó en su momento una cantidad de casos bastante inferior a la que finalmente terminó habiendo. O sea, había ahí más de 4.000 casos por día que no se habían contabilizado, pero básicamente no porque se ocultan, sino porque evidentemente la carga de datos se demora, existe ese delay entre el comienzo del caso, el comienzo del contagio, cuando comienza un caso activo, y el momento en que el gobierno tiene disponible la información para poder comunicarla. Entonces, todo eso que no puede comunicar en determinados días lo tiene que sumar después, y ahí se te produce este impacto psicológico de 20.000 o de 22.000, ¿no? Eso no significa que la cuenta final no sea la misma, pero es diferente presentarlo de una manera o de otra. Sí, claro, por supuesto, sin duda, ¿no? ¿Y a qué atribuís, Pablo, este testeo tan errático que hay cada día? Un día 40.000, un día 70.000. Bueno, ahí mucho no se entiende esa política. Sí se puede asociar un poco al tema de los fines de semana, que en general los días feriados o fines de semana hay menos testeos, pero ese dato también confunde, ¿no? O sea, todo tiende a una situación de poca transparencia en un punto, porque yo te diría que esto que yo te estoy contando, el gobierno lo podría manifestar de alguna manera o comunicar de esta manera, ¿no? En vez de decir, hoy hubo 22.000 casos, se puede decir, bueno, hasta ahora tenemos tantos casos hoy y tantos casos que corresponden a otros días, en vez de decir la cuenta final directamente. Esto se comunicó siempre así. En cuanto a los testeos pasa lo mismo. Si uno no se pone a mirar cuántos testeos hay, evidentemente la cantidad de casos positivos va a subir a medida que haya más testeos. Eso es así y siempre fue así. Entonces, cuanto más testeos hay, la cuenta final de casos del día siempre va más alta. Ahí también me parece que se podría hacer esta distinción, esta discriminación, y la gente podrá por ahí
podría entender más directamente a partir del parte y no tal vez de notas posteriores que se puedan hacer sobre el tema, qué está pasando, ¿no? Entonces, sí, eso me parece que le quita un poco de transparencia a la cifra final. Hay que explicar la cifra final siempre. Sí, correcto. Acá tenemos una combinación de asuntos que ofrece, bueno, dudas o se presta a interpretaciones o a una especulaciones, Sí, ¿no? De por yo qué marco razón. ahí que de cualquier manera estamos en una escalada importante, ¿no? Eso no significa que no haya una suba muy importante de casos, y eso se manifiesta en la cantidad de casos activos que tenemos, que si mal no recuerdo en este momento trepó a 218.000. O sea, esto nunca pasó. Cada día tenemos una cantidad de casos activos que es mucho más grande que el día anterior. En el pico de octubre llegamos a tener 174.000 casos activos en el país. O sea, la cantidad de altas era mayor en un momento. Bueno, llegó a haber 120.000 casos activos antes, digamos, de la fecha del pico del año pasado, en un momento. Después subió, entonces volvió a bajar en enero, en febrero volvió a bajar, y ahora estamos llegando a casos activos con un nivel inédito en el país, ¿no? Eso te da la pauta de que efectivamente la cantidad de casos de coronavirus es muy alta, con la diferencia de que está contagiando a gente un poco más joven, y la cantidad de casos graves es menor, ¿no? Sí. Te hago una última, querido Pablo. Fíjate que tenemos, te doy el dato justo, ¿no? 218.611 los casos activos hoy, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Bueno, escucha, tenemos 4.700.000 vacunas aplicadas, ¿no? 4 millones, un poquito más, primera dosis, y 700.000 con 2 dosis. Pero el stock de vacunas era 7.300.000 prácticamente, ¿no? ¿Qué sé que hay 2,5 millones de vacunas que están pero no están aplicadas? ¿Vos entendés eso? Yo entiendo que los distritos tienen un stock y van dando turnos. Entiendo que el stock a veces es un poco más largo, digamos, o más grande de lo que podría llegar a ser. Yo no sé si tiene que ver una cuestión del temor a quedarse sin vacunas, entonces lo van dosificando y lo aceleran una vez que reciben otra vez un stock importante. Antes de la llegada de las vacunas de Sinopharm, casi 1 millón que llegó la semana pasada, la provincia y la ciudad tenían stock para el ritmo que venían vacunando, un stock que les alcanzaba por lo menos para 20 días en la ciudad y como 40 días en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que teniendo en cuenta esas cifras uno puede pensar que podían acelerar el trámite, ¿no? Es decir, en algún momento se dijo, bueno, nos queda para una semana, nos queda para 10 días. Bueno, ahí ya empieza el cuello de botella y el temor a quedarse sin vacunas, pero cuando hay stock, me parece que se podría acelerar, sobre todo teniendo en cuenta que la vacunación es tiempo, ¿no? Y esto del tiempo que se está pidiendo para vacunar a partir del cierre ahora de algunas actividades, las restricciones, si vos tenés las vacunas y no vacunás, bueno, estás contradiciendo esa máxima, ¿no? Que bueno, te puede sonar sí. muy básico esto que voy a decir, Pablo, pero vos fíjate, ¿no? La diferencia entre las vacunas que han llegado y las que se han aplicado es de 2.600.000 vacunas, ¿no? Uh-huh. A este ritmo de vacunación tenemos vacunas para 20 días. Uh-huh. Sí, nosotros estamos vacunando más o menos 100.000 personas por día. Sí, el ritmo subió un poquito, ahora sí, 103.000, ¿no? Pues ponerle que tenemos vacunas para 26 días, ¿no? Claro. Al promedio actual, que está por debajo de lo que ocurrió ayer, que fue un poco más, pero bueno, el promedio da 103.172 vacunados por día, ¿no? Uh-huh. A este promedio de vacunación y con este stock de vacunas, que me imagino en alguna parte debe estar, habría vacunas para 26 días. Entonces, si están demorando la vacunación o formulándola en cuentagotas para que no tengamos que leer el título, nos quedamos sin vacunas, bueno, de ser cierto, esto es un delirio. Y sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre la capacidad de vacunación que tiene el país, ¿no? Cuando él manifestó que Argentina tiene la posibilidad de vacunar a 4,5 millones de personas por mes, y a este ritmo estamos vacunando a 3 millones, un poquito más de 3 millones por mes, o sea que la capacidad ociosa es del 50%. ¿Por qué no estamos usando esa capacidad para vacunar
más rápido y tratar de que las restricciones sean duren el menor tiempo posible, ¿no? Tenemos esta capacidad de vacunación en este contexto. Si ampliaran el formato de vacunación, habría más vacunados. Yo fui a la farmacia y me vacuné contra la gripe. Ayer volvieron, perdón, buen día. Ayer volvieron las farmacias a comunicar que están dispuestos a vacunar, que tienen una capacidad de 5 millones de vacunas por mes y que simplemente están esperando que el gobierno lo autorice. Las farmacias pueden aplicar las vacunas del gobierno, como se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que el gobierno distribuye también a través de las farmacias. Sí, se supone que se ha hecho toda la vida en la Argentina, además, por otra parte. La Argentina, la gente venía a vacunarse a la Argentina, digamos. Claro. Se supone que de todas maneras, sin las farmacias, debería ser mayor la capacidad de vacunación, por lo que dice el presidente. Pero bueno, obviamente si agregaran algunos lugares más para vacunarse, se aceleraría. Y evidentemente se puede, hay stock en este momento. Lo que pasa que también lo que existe es una incertidumbre en cuanto al futuro, ¿no? Ahora tuvimos 1 millón de Sinopharm, se esperaba para mitad de abril ya el primer lote de 900.000 vacunas de AstraZeneca, pero yo le escuché ayer a la ministra Bisotti que ya no habló de mitad de abril, ya dijo antes de fines de abril. O sea, ahí también hay un problema que tiene que ver con que las fechas de llegada de vacunas no son ciertas y tienen que ir dosificando, evidentemente. Bueno, querido Pablo, gracias como siempre. Estamos muy, muy agradecidos contigo. Te mandamos un súper abrazo. Bueno, saludos a ustedes. El periodista Pablo Sigal, del diario Clarín, conversando con